Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy, donde vamos a seguir trabajando con el texto de Piaget, Psicología del Niño. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de este libro, donde habla de las operaciones concretas del pensamiento y las relaciones interindividuales, esta etapa que se da, según Piaget, entre los 7 y 11 años. Piaget va a comenzar diciendo que, aunque los principales esquemas sensomotores y la función semiótica se comienzan a desarrollar alrededor de los 2 años, la formación de las operaciones mentales completas no va a ocurrir hasta aproximadamente los 7 u 8 años. Y que este retraso se debe a la naturaleza compleja que tienen las operaciones mentales, a pesar de que algunas habilidades iniciales como la reversibilidad y las convenciones operatorias ya están presentes, pero en alguna forma preliminar solamente. Entonces, algunas de las principales características y cambios en el desarrollo que vamos a ver es que en esta etapa se destaca un pensamiento mucho más organizado, lógico, estructurado y racional. Sin embargo, aún no es un pensamiento abstracto. Progresivamente el niño va adquiriendo una mayor capacidad para organizar sus ideas y va desarrollando también un pensamiento más lógico y racional, entendiendo cosas que antes no entendía, argumentando las cosas y puede resolver problemas más complejos de forma más eficaz a través del lenguaje y el razonamiento. El sistema de pensamiento operacional se basa en el uso de operaciones mentales. Bien, ¿cómo se da el paso de la acción a la operación? Bueno, en el periodo sensomotor, el niño se encontraba en posesión de un grupo práctico de desplazamientos. Todo estaba centrado en el cuerpo y en la acción propia. En el periodo preoperatorio, va a decir Piaget, que nos encontrábamos en un periodo de organización y de preparación. ¿Para qué? Para dar paso a este periodo de las operaciones, donde la función semiótica va a permitir transformar aquello que estaba centrado en el cuerpo y la acción propia en acciones interiorizadas y agrupadas en sistemas coherentes y reversibles, para, por ejemplo, reunir, disociar, etc. Entonces se pasa a un estado de descentración que va a afectar a las transformaciones de lo real del cuerpo y a la acción propia, acciones interiorizadas y agrupadas en sistemas coherentes y reversibles. Entonces, las operaciones implican siempre una posibilidad de intercambio, de coordinación individual e interindividual. Y esta descentración cognoscitiva es necesaria para la elaboración de las operaciones, la descentración cognoscitiva, social, afectiva, moral. Ahora, ¿por qué las llamamos operaciones concretas? Bueno, porque afectan directamente a los objetos, pero no todavía a hipótesis enunciadas verbalmente, como va a ocurrir en el siguiente nivel de las operaciones formales. Entonces, una operación mental, también llamado esquema operatorio, es una acción representada mentalmente que obedece a ciertas reglas lógicas de organización y que forma sistemas integrados con otras operaciones. Estas operaciones van a ser en muchos aspectos similares a los esquemas de acción de la etapa sensoriomotora porque implican siempre alguna forma de acción, o sea, de operar sobre el mundo para comprenderlo, ¿no? Pero no se van a dar de forma aislada, sino que se van a organizar en un sistema mayor de estructuras cognitivas interrelacionadas. Es decir, el niño va a ser capaz de establecer relaciones entre sus ideas. El niño va a poder utilizar operaciones mentales para poder comprender el mundo de una forma más realista, menos fantasiosa, ¿sí? Entonces Piaget va a decir que es entre los 11, 12 años aproximadamente donde en general se completan estas operaciones concretas. Ahora bien, hablemos de la génesis de las operaciones concretas.
Bueno, las operaciones tales como la reunión de dos clases, como los padres reunidos con las madres van a constituir los padres, ¿no? O la adición de dos números son acciones elegidas entre las más generales. Los actos de reunir, de ordenar, etcétera, intervienen en todas las coordinaciones de acciones particulares. Estas van a ser interiorizables y reversibles. A la reunión le corresponde la disociación, a la adición la sustracción, ¿no? O sea, no están nunca aisladas, están coordinadas en sistemas de conjunto. Una clasificación, la serie de números, etc. Las operaciones van a consistir entonces en reunir informaciones, ponerlas en relación o en correspondencia, introducir reciprocidades, etc. Estas operaciones van a consistir en transformaciones reversibles. Y esa reversibilidad puede consistir en inversiones o en reciprocidad. Un ejemplo de inversión sería que si tengo el número 5 y le resto 5, el resultado va a ser 0. Esto muestra que restar un número a sí mismo es una operación reversible que siempre puede volver al punto de partida. 5 menos 5, 0. Un ejemplo de reciprocidad sería que si sabiendo que 3 es la mitad de 6, entonces recíprocamente 6 va a ser el doble de 3. Bueno, esta relación es reversible y bidireccional. Si conozco una parte, entonces puedo inferir la otra. Entonces, Piaget va a decir que una transformación operatoria es siempre relativa a una invariante, o sea, a algo que no cambia. Y ese invariante de un sistema de transformaciones constituye lo que llamamos una noción o un esquema de conservación. Por ejemplo, el concepto de un objeto que sigue existiendo aunque el niño no lo vea. Ese objeto permanente, ¿no? Es un invariante en la mente de ese niño. Porque aunque el objeto se desplace o desaparezca de su vista, ese objeto sigue existiendo. Entonces, las nociones de conservación son indicio de estructuras operatorias más complejas. Veamos entonces las nociones de conservación. Bueno, gracias al logro de la irreversibilidad de las acciones, el niño va a poder ser capaz de anticipar mentalmente la variación que se va a ocasionar si se realiza una acción y a la inversa para reconstruir el estado inicial, anulando mentalmente la transformación hipotéticamente producida. Lo interesante aquí es que no va a necesitar manipular los objetos para comprobar la transformación que se va a producir en ellos, porque, como dijimos, puede hacerlo mentalmente. El logro de las nociones de conservación va a ser una de las indicaciones más claras del periodo de las operaciones concretas. Recordemos que los niños del preoperatorio descuidaban estas transformaciones. Un ejemplo de esto lo vemos en las pruebas de conservación de líquidos. Nosotros lo habíamos visto en unos ejemplos que les dejé de videos. Alrededor de los 7 años, la mayoría de los niños pueden entender la conservación de los líquidos, porque ya han comprendido que cuando el agua se vierte en un vaso con una forma diferente, la cantidad de líquido va a seguir siendo la misma. Su aspecto solamente fue lo que cambió. Los niños del preoperatorio, en cambio, creían que había una cantidad diferente en el vaso alto porque veían que la apariencia había cambiado, ¿no? Se dejaban guiar por las apariencias. Pero el niño del operatorio ya superó las apariencias y va a entender que aunque la forma del vaso puede cambiar, la cantidad de sustancia es lo que se va a mantener. El niño del operatorio va a decir, por ejemplo, esta es la misma agua, no se hizo nada más que verterla en este otro vaso, o no se le ha quitado o añadido nada, ¿no? Entonces, por eso Piaget va a decir que los estados están subordinados a las transformaciones y estas, al ser descentradas de la acción propia para hacerse reversibles, acusan a la vez modificaciones en sus variaciones compensadas y la invariante implicada por la reversibilidad.
Lo mismo sucede con los ejemplos de las pruebas de conservación de peso o de volumen. La diferencia va a ser que Piaget va a decir que estas se van a alcanzar en diferentes etapas. Por ejemplo, entre los 7 u 8 años se logra la conservación de sustancia. Entre los 9 y 10 años, la de peso. Y a partir de los 11 o 12 años, la conservación de volumen. Entonces vemos la diferencia entre lo que sucede en el preoperatorio y el operatorio, ¿no? Los niños pequeños van a tener relaciones centradas, se van a dejar guiar por la percepción, por las apariencias, pero a partir de los 7 u 8 años comienzan a dar respuestas fundadas en la identidad y la reversibilidad por inversión o por reciprocidad. Bien. Recordemos que las operaciones concretas, como dijimos anteriormente, son concretas porque afectan directamente a los objetos y no aún a hipótesis enunciadas verbalmente, como ocurrirá en el siguiente nivel. Piaget va a decir que estas operaciones se coordinan en estructuras simples y progresivas como clasificaciones, seriaciones, correspondencias de un punto a otro o a varios, matrices o tablas de doble entrada. Estas estructuras, que vamos a llamar agrupamientos, constituyen encadenamientos progresivos que implican composiciones de operaciones directas e incluyen operaciones como sumar y restar clases, ¿no? A más A' puede ser B. O realizar operaciones inversas, como B menos A' puede ser A. Aquí vemos un ejemplo donde una clase A, perros, reunida a su complementaria A', gatos, va a dar una clase B, animales. O sea, la clase A son perros, una subcategoría de todo tipo de perros, ¿no? Que pueden ser caniches, labrador, ovejero, cocker. Bueno, en la subcategoría A' están los gatos, donde podemos pensar en diferentes tipos de gatos, siamés, persa, etc. Y juntos van a formar una nueva categoría, la de los animales. Pero, a su vez, estos agrupamientos pueden ser aditivos y multiplicativos de clases y de relaciones. Por ejemplo, dos agrupaciones pueden ser aditivos cuando suman nuevos elementos para formar un conjunto más grande. Por ejemplo, perros y gatos son animales, pero a su vez pueden formar una nueva categoría, como la de animales domésticos. Y pueden ser multiplicación de clases cuando combinan diferentes categorías para formar nuevas categorías o relaciones. Animales domésticos vertebrados, perros y gatos, animales domésticos invertebrados como arañas y orugas. Vieron que hay personas que crían mariposas desde sus etapas de oruga hasta su metamorfosis en mariposas. Bueno, esto sería un ejemplo que se me ocurre ahora. Seguramente habrá muchos más. Veamos la seriación. Bien, esta consiste en ordenar los elementos según sus dimensiones crecientes o decrecientes. En el método preoperacional, el niño ordena objetos en pequeños conjuntos, uno pequeño y uno grande opuestos, pero incoordinados entre sí. Se guían por la percepción y las apariencias. En cambio, en el método operacional, un elemento cualquiera, E, está comprendido de antemano como si simultáneamente mayor que los precedentes. E mayor que D, C, B, A y menor que los siguientes. E menor que F, G, H. Bueno, es una forma de reversibilidad por reciprocidad. Este logro es fundamental porque va a sentar las bases para el desarrollo de pensamiento lógico matemático. Entonces, a partir de la seriación van a poder entender conceptos más complejos como el orden, la jerarquía o habilidades que son fundamentales no solamente para las matemáticas, sino también para la resolución de problemas o de otro tipo de toma de decisiones en la vida diaria. Pensemos este ejemplo.
Supongamos que la maestra le pide a los niños que ordenen una serie de números: 3, 7, 1, 5, 9. Bueno, seguramente un niño del preoperatorio comience comparando solo dos números a la vez, eligiendo o el más pequeño o el más grande entre estos dos. O podría decir, bueno, 1 es más pequeño que 3 y 9 es más grande que 7, pero seguramente tenga dificultades para organizar toda la secuencia de números de una sola vez. Ya en cambio en el operatorio el niño va a poder organizar todos los números de una sola vez, porque va a entender que 1 es menor que 3, 3 es menor que 5 y así sucesivamente hasta ordenar toda la secuencia completa. ¿Sí? Bien, veamos acá. Clasificar objetos implica reconocer semejanzas entre los objetos que no son idénticos. Para esto hay que abstraer cualidades comunes, dejando de lado las diferencias menores. Si bien las etapas anteriores eh, podían mostrar cómo los niños ya podían clasificar, pero lo hacían desde un razonamiento que se dejaba guiar por las apariencias, por ejemplo, por colores o por grandes grupos de parecidos. A ver, por ejemplo, agrupaban cubos por colores o por formas o por tamaños, pero una clasificación operatoria implica un pensamiento más complejo. O sea, empiezan a entender relaciones entre conjuntos y subconjuntos. Si yo le pregunto a un niño del operatorio si puede señalar las flores, el niño seguramente señalará las 12 flores, lo cual es correcto. Ahora, si le pregunto si puede señalar las rosas, el niño del operatorio, bueno, indicará seguramente únicamente 6 rosas, como tenemos acá en el ejemplo, lo cual también sería correcto. Ahora, si le pregunto después si hay más flores o rosas, el niño del operatorio va a poder indicar que las rosas son flores, porque entiende la relación entre el conjunto total y el subconjunto. Bueno, esta habilidad Piaget va a decir que se va a desarrollar aproximadamente a partir de los 8 años. Bien, el número. La construcción de los números enteros se efectúa ligado con la construcción de las seriaciones y de las inclusiones de clases. Las operaciones mentales solo pueden tener lugar cuando se logra la noción de conservación de la cantidad y de la equivalencia término a término. A ver, si bien hay niños que ya pueden contar verbalmente desde los 2 años en adelante, recordemos que su comprensión de los conceptos de número no implica una comprensión operatoria, sino que, como dijimos en clase, es más bien una recitación de palabras en orden. 1, 2, 3, bueno, pueden llegar hasta 10, no sé, 20. Pensemos en la canción de La Farolera que dice 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Bueno, la cantan por repetición, pero no porque lo entiendan aún, como dijimos, desde una comprensión operatoria, ¿no? Los preoperatorios no comprenden que cada número representa una cantidad específica y que cada número es mayor que el anterior. Así que Piaget va a decir que la verdadera comprensión de los números comienza cuando el niño logra hacer seriaciones, cuando puede ordenar objetos de acuerdo a una característica, como el tamaño, la cantidad, cuando entiende las inclusiones de clase, cuando puede reconocer que un conjunto mayor puede incluir subconjuntos más pequeños. Entonces, a medida que el niño opera sobre objetos concretos, comienza a comprender que los números pueden ser manipulados de manera específica, como sumar y restar, y que estas operaciones pueden ser reversibles. Como dijimos, 3 más 2 es 5, entonces 2 más 3 también es 5, o 5 menos 2, 3, por lo tanto 5 menos 3, 2. Bien, respecto al espacio. Bueno, la comprensión del espacio en los niños comienza con conceptos teóricos, con ideas básicas como cerca, lejos, dentro, fuera. Pero en el preoperatorio la medida espacial se va a ir desarrollando independientemente de los números.
¿sí? Aunque sabemos que está estrechamente relacionada con ellos, se va a ir desarrollando de manera independiente de los números. Ahora bien, en el operatorio, las operaciones se van a construir paralelamente a las operaciones lógico-aritméticas y sincrónicamente con ellas, como por ejemplo contar, clasificar, como vimos antes. Piaget va a decir que la medida espacial se constituye independientemente del número, pero estrechamente con él. La medida aparece como una síntesis del desplazamiento y de la adición. Partitiva en el mismo sentido que el número es la síntesis de la seriación y de la inclusión. Por ejemplo, para medir la longitud de una mesa, podemos dividir el espacio continuo en partes e ir ajustando esas partes. Por ejemplo, podríamos tomar una regla y mover la regla a lo largo de la mesa sin superponerla. Y esta acción implicaría una combinación de desplazamiento y de la adición de partes, similar a cómo los números combinan seriación, ordenar e inclusión de clases, como agrupar. Entonces, Piaget va a decir que el desarrollo de las medidas espaciales se dan en el siguiente orden. Primero, se adquieren conceptos topológicos. Ahí está, se me había perdido la flecha. Primero se adquieren conceptos topológicos, como proximidad, separación. Por ejemplo, cuando el niño comprende qué bloques están cerca y cuáles están lejos. Segundo, se adquieren conceptos proyectivos, como desplazamientos y medidas en coordenadas. Ejemplo, el niño mueve los bloques y comprende cómo cambian de disposición en el espacio, cómo se pueden desplazar y medir la distancia entre los bloques, quizás usando una regla. También en ese desplazamiento puede observar cómo puede cambiar la apariencia si se mira desde diferentes ángulos. Y luego el niño podrá adquirir conceptos métricos, usar reglas, compases, ya va a poder medir con más precisión. Bien, respecto al tiempo y la velocidad, Piaget va a decir que esta no se alcanza de forma métrica, sino ordinal. Ejemplo, un móvil es más rápido que otro si lo rebasa. Es decir, si estaba detrás de él en un momento anterior y luego está adelante en un momento ulterior. Luego podrá estructurar operatoriamente los rebasamientos anticipados, tanto como los comprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio no va a realizar una operación matemática como velocidades igual a espacio dividido tiempo, sino que solamente se va a fijar quién llega primero a la carrera, sin tener en cuenta que un coche quizás pudo adelantar a otro a mitad de camino, ¿no? Pero con el tiempo el niño se empieza a dar cuenta que la velocidad también tiene que ver con cómo cambia la posición de los coches en diferentes momentos, no solamente al final de la carrera. Pero bueno, esto recién va a ocurrir recién pasados los 10 u 11 años aproximadamente. Bueno, y respecto al tiempo, Piaget describe tres clases de operaciones. Seriación de acontecimientos en orden temporal. Por ejemplo, si el niño ordena los eventos en una secuencia y entiende que primero desayuna, después va a la escuela, luego a la plaza. Después se va a dar un ajuste de los intervalos entre los acontecimientos y la duración. Por ejemplo, el niño se empieza a dar cuenta de que hay diferentes duraciones entre las actividades, como cuando nota que el tiempo del recreo es más cortito que el tiempo de clase. Y luego, una métrica temporal isomorfa de la métrica espacial. Este se vio mucho en pandemia cuando vieron que a los niños se les pedía que canten el feliz cumpleaños 2 veces mientras se lavaban las manos. Bueno, el lavado de manos, o sea, duraba lo que duraba cantar el feliz cumpleaños esas 2 veces. Bien. Piaget va a explicar cómo los niños desarrollan la comprensión del universo, la causalidad y el azar a medida que crecen.
Desde los 3 años los niños hacen muchas preguntas como ¿por qué? Y buscan razones para lo que observan. Utilizan explicaciones simples y finalistas basadas en el razonamiento hipotético transductivo, ¿no? Como vimos en las etapas anteriores. Este tipo de razonamiento que describía Piaget se refiere a la tendencia de los niños a hacer conexiones directas entre eventos específicos sin considerar principios lógicos o causales más amplios. Por ejemplo, cuando un niño ve dos coches, como estos que tenemos acá, ¿no? Uno grande y uno pequeño, se podrá preguntar quizás por qué son diferentes y podría darse una explicación finalista como que se necesita uno para los grandes paseos y otro para los pequeños paseos. Bueno, porque está basando su respuesta en una suposición directa y concreta sin considerar otras posibles explicaciones o causas subyacentes. Entonces, los niños también creen que los nombres están ligados materialmente a las cosas y que los sueños son pequeños cuadros mentales, pero con el tiempo pasan de explicaciones mágicas a una comprensión lógica y racional de la causalidad. Por ejemplo, Piaget va a dar un ejemplo como el de disolver un terrón de azúcar en agua, donde los niños del preoperatorio pensaban que el azúcar solamente desaparecía, pero a medida que crecían empezaban a entender que el azúcar seguía presente en forma de pequeños granos invisibles que conservaban su sustancia, peso, volumen. Bueno, y en cuanto al azar, los niños pequeños no entienden bien la noción de aleatoriedad, sino que creen que las cosas siempre van a volver al estado original, pero a partir de los 8 o 9 años comienzan a comprender que el azar es una parte natural del mundo y ahí Piaget va a dar un ejemplo sobre la mezcla de perlas blancas y negras en una caja para explicar cómo desarrollan la noción de probabilidad, entendiendo que aunque los eventos individuales sean imprevisibles, los conjuntos de eventos pueden seguir patrones predecibles. Por ejemplo, en los juegos de piedra, papel o tijera, los niños pueden pensar que no hay una forma de saber qué va a elegir su oponente. Y cada jugada pareciera completamente al azar. Pero con el tiempo y la experiencia, el niño va a empezar a notar patrones en el juego y podrá notar que, aunque no puede predecir cada jugada de su compañero, de su oponente, después de varias rondas, cada opción tiende a aparecer con aproximadamente la misma frecuencia, ¿no? Entonces, esto ya implica una transición del pensamiento concreto a una comprensión más avanzada de la probabilidad. Bien, en cuanto a las interacciones sociales y afectivas, Piaget va a decir que los aspectos afectivos, sociales y cognitivos de la conducta son indisociables. Esto quiere decir que la afectividad, o sea, las emociones, los sentimientos, proporcionan la energía que impulsa las acciones de los niños, mientras que las estructuras cognitivas, o sea, cómo piensa y entiende el mundo, van a dar forma a esas acciones. Por lo tanto, ambas van a ser necesarias para el desarrollo infantil. Veremos entonces cómo evoluciona esto. Bueno, la función semiótica, que es la que permite la representación mental, va a ser fundamental para el desarrollo de la afectividad y de las relaciones sociales del niño. En el sensoriomotor, el niño solo podía relacionarse con objetos presentes físicamente, pero con la llegada de la función semiótica, el niño ahora puede formar imágenes mentales, memoria de evocación, usar el lenguaje. Por lo tanto, ahora puede evocar y relacionarse con objetos y personas ausentes. Esto le permite la formación de simpatías y antipatías duraderas
y una autoconciencia más profunda. Ahora bien, un cambio significativo va a ocurrir alrededor de los 3 años aproximadamente, porque los niños pasan por una crisis de oposición, ¿no? Que se caracteriza por la necesidad de afirmación e independencia. Y bueno, va a ser en esta fase donde los niños van a tender a oponerse a los adultos, a competir con ellos, van a manifestar estas actitudes tanto en el juego simbólico como en su comportamiento diario. Esta toma de conciencia de sí mismos, aunque lleva a la oposición, también va a impulsar al niño a buscar afecto, ¿no? Y la estima de los demás. El problema va a ser que esta situación dialéctica domina toda la primera infancia y todo su comportamiento social. Por eso Piaget va a decir que la socialización es un proceso progresivo, a diferencia de otros autores que decían que las interacciones sociales alcanzan su máximo en la primera infancia y después se reduce. Bueno, Piaget va a decir, en cambio, que el desarrollo cognitivo, social y afectivo están interconectados y que evolucionan juntos. En el preoperatorio las relaciones sociales están más centradas en el yo, pero a partir del operatorio, va a decir, se vuelven más cooperativas y estructuradas, lo que refleja un mayor nivel de socialización. Respecto a la socialización, Piaget también va a decir que para entender mejor el proceso de socialización de los niños, podemos observar las actitudes intelectuales de los niños del preoperatorio, ¿no? Ellos en esa etapa asimilan la realidad a su propia acción subjetiva, habíamos dicho, y aunque creían estar comprendiendo los mecanismos objetivos del mundo exterior, en realidad están centrados. Bueno, ese egocentrismo infantil va a decir que no es una falta de moral, sino que tiene que ver con una dificultad para considerar diferentes puntos de vista. Entonces, este egocentrismo infantil se puede comparar con el proceso de socialización, de modo que las interacciones sociales en el preoperatorio son precooperativas. Entonces, los niños van a creer que están interactuando socialmente, pero en realidad están más centrados en su propia actividad, eh, y recién a partir del operatorio es que se desarrolla una verdadera cooperación y coordinación de acciones. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, en los juegos reglados o trabajos en común, donde los niños muestran una evolución desde el trabajo solitario hacia la colaboración. Y si bien al principio trabajan juntos en un trabajo en común, recién van a lograr colaborar intencionalmente en el operatorio, ¿no? Piaget también eh, va a explicar que esto se puede observar en los intercambios verbales de los niños. Los preoperatorios decíamos que tienden a hablar más en monótonos, sin escuchar a los demás, y eso va a limitar su capacidad para comunicarse efectivamente, ¿no? Como el ejemplo que veíamos en clase de los niños hablando todos juntos en la plaza, pero bueno, a través de la práctica, de la experiencia, esta tendencia va a disminuir y van a lograr comunicarse ya con la perspectiva del interlocutor en mente. Bien. Eh, En cuanto a los sentimientos y juicios morales, Piaget va a decir que uno de los resultados esenciales de las relaciones afectivas entre el niño y sus padres adultos es engendrar sentimientos morales específicos de obligación de conciencia. Bueno, este tema también fue abordado por otros autores y desde otras perspectivas. Por ejemplo, Freud introdujo el concepto del super yo, que es una internalización de la imagen paterna que actúa como fuente de deberes y restricciones morales, pero esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 4.
o Baldwin, que decía que a través de la imitación los niños formaban una imagen idealizada de los padres y eso contribuía a una conciencia moral. Bueno, pero la génesis del deber, va a decir Piaget que se da por dos condiciones necesarias para que se forme el sentimiento de obligación, que son la imposición de normas externas y la aceptación de esas normas por parte del niño, basada en el respeto hacia quien da la norma. Este respeto va a combinar afecto y temor, y va a ser importante para que el niño sienta una obligación moral. De este modo, este respeto unilateral va a engendrar una moral de obediencia caracterizada por la heteronomía. La heteronomía se va a reflejar en las reacciones afectivas y juicios morales de los niños del preoperatorio, porque su obediencia va a ser más bien por la presencia de un adulto y no tanto por un sentido de obligación interno. Ahora, esta heteronomía lleva a un realismo moral porque las normas y obligaciones se ven como absolutas e independientes de las intenciones y contextos. Piaget va a decir que los niños juzgan los actos basándose en su conformidad material con la norma, no con las intenciones que hay detrás de ellas. Un ejemplo que da es la mentira, ¿no? Donde los niños van a valorar más la conformidad con la verdad objetiva que la intención de engañar. Recién en el operatorio los niños ya pasan de una moral de obediencia a una de respeto mutuo y autonomía. Bueno, este cambio se puede observar, por ejemplo, en los juegos reglados. Los preoperatorios veían a las reglas como sagradas, intangibles, de origen trascendente, pero los operatorios ya pueden ver las reglas como acuerdo entre pares, que pueden ser modificadas democráticamente. Bueno, este respeto mutuo va a formar una fuente de sentido de justicia que inclusive puede llegar a ser más importante que la obediencia a la autoridad. Y va a reflejar también un paralelismo entre el desarrollo moral y cognitivo. En conclusión, existe una unidad funcional que enlaza en un todo las relaciones cognitivas, lúdicas, afectivas, sociales y morales. Entonces se puede observar un gran proceso de conjunto, una transición en el paso de la centración del pensamiento del preoperatorio en todos sus ámbitos a una descentración cognitiva, social y moral a la vez, que se da en el operatorio. Esto va a comprobar ya en el nivel sensomotor, de manera que implica que los niños pasan de centrarse en su propia perspectiva y acciones a considerar y coordinar perspectivas externas. Bien, inteligencia representativa. Inicialmente los niños se centraban en sus propias acciones y en aspectos figurativos momentáneos de la realidad, pero ya en el operatorio logran una descentración que les permite coordinar acciones, construir sistemas operativos de transformaciones y conservaciones, eh, pueden liberar su representación de la realidad de apariencias engañosas. En cuanto al juego, el juego simbólico del preoperatorio representaba una asimilación de la realidad al yo, a sus deseos, pero después comienza a evolucionar a juegos de construcción de reglas y esto va a indicar una objetivación del símbolo y una socialización del yo. También vemos una evolución en la afectividad y en los sentimientos morales, porque inicialmente
estaban más centrados en los complejos familiares, en una autoridad sagrada, ¿no? En el preoperatorio. Pero estos sentimientos morales después comienzan a evolucionar hacia un respeto mutuo y reciprocidad. eh, Hay una descentración más profunda, más duradera en las relaciones sociales. Vemos también una evolución en los intercambios sociales. En cada periodo los intercambios sociales reflejan una evolución de la perspectiva del niño. Por ejemplo, en el preoperatorio se observaba una indiferenciación entre su propio punto de vista y el de los demás, pero bueno, va evolucionando hacia lograr una coordinación y cooperación en las acciones e informaciones, ¿no? Bueno, todo este proceso de transición va a evidenciar una estructuración gradual y una mayor capacidad de cooperación. Entonces, hasta aquí hemos llegado con el capítulo 4 de Psicología del Niño de Piaget. La clase siguiente vamos a ver el capítulo 5, donde hablaremos de las operaciones formales. Sigan con la lectura y nos vemos la próxima clase. Seguimos despejando dudas, añadiendo ejemplos y experiencia para enriquecer nuestras clases.